Muy buenas tardes. En el marco del programa Presencia Cultural UABC 2014, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Por tierras inhóspitas y desconocidas del doctor Servando Ortol, investigador de este museo. En esta ocasión nos acompañan en el presidium, además del doctor Ortol, el maestro Alberto Tapia Landeros y el doctor Mario Magaña Mancillas, investigadores de este Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes estarán a cargo de los comentarios sobre el libro que nos ocupa. También estará con nosotros el doctor Everardo Garduño, a quien le solicitamos que pase aquí al presidio. A continuación, me voy a permitir leer algunos datos sobre nuestros invitados. El doctor Servando Ortol, en 1987, obtuvo su doctorado en Sociología Histórica en la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Durante más de 30 años ha sido usuario de bibliotecas y archivos públicos y privados, religiosos y laicos alrededor del mundo. En dichos acervos se han encontrado valiosos documentos y libros de escasa circulación, pero también ha quedado encerrado bajo llave, primero en una biblioteca en la Universidad de Harvard y luego en Colima, en el Archivo Histórico del Estado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se dedica a la investigación de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. En cuanto al doctor Mario Magaña, es historiador por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte, con mención honorífica, y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Sus campos de estudio son la historia social, cultural y demográfica de los grupos humanos que poblaron el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX. En la actualidad es investigador de tiempo completo, titular nivel C definitivo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, bajo la línea de investigación Sociedad, Memoria y Cultura. Es líder del cuerpo académico Estudios Culturales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Respecto del maestro Alberto Tapia Landeros, tiene la licenciatura en Administración de Empresas por CETIS Universidad, la maestría en Educación Ambiental por la UPN, cuenta con varias publicaciones, su último libro publicado, Cultura del Paisaje, editado en 2013. Es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Su línea de investigación es Cultura y Medio Ambiente. Es fundador de la Cátedra de Derecho Ecológico en la Facultad de Derecho de Mexicali de la UABC, editorialista ambiental del diario local La Crónica y colaborador de las revistas Revista Universitaria de la UABC, así como también en la revista Con Caña y Carrete de Tampico, Tamaulipas. En lo que se refiere al doctor Everardo Garduño, es doctor y maestro en Antropología Sociocultural por Arizona State University y sociólogo por la Universidad Autónoma de Baja California, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su actividad profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el campo de la investigación etnográfica con comunidades indígenas y campesinas. Sus principales líneas son comunidades indígenas y campesinas. Sus principales líneas de investigación son los grupos indígenas, migrantes y nativos de Baja California, la geografía simbólica, las comunidades campesinas y el movimiento agrario. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destaca su obra más reciente, De comunidades inventadas a comunidades imaginadas y comunidades invisibles, redes sociales y etnicidad entre los grupos humanos de Baja California. A continuación, y para moderar esta tarde la presentación del libro que nos ocupa, le cedo la palabra al doctor Mario Magaña. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Estamos de fiesta en el instituto porque salió el más reciente libro de Servando Ortol. Esperamos que no sea por ningún motivo el último, como el de Alberto Tapia es el más reciente libro de Alberto Tapia, y estaremos que se están cocinando otras cosas. Entonces estamos de fiesta porque
en el mundo académico los libros son como hijos o como mascotas que tenemos, que presumimos y que gozamos. Generalmente hay todo un proceso de embarazo y de parto que es muy complicado, pero generalmente cuando vemos el libro publicado es un motivo de fiesta. Entonces quiero agradecer a Servando, gracias, que me haya invitado a hacer la presentación del libro. En el texto, hay un texto mío ahí en el libro, pero además moderar esta mesa para festejar y compartir con ustedes la presentación del libro Por tierras inhóspitas y desconocidas, Baja California en el imaginario de dos viajeros extranjeros, que de manera general les puedo decir que es una de las pasiones de Servando, la traducción, y que muchas veces es muy importante tener acceso a estas versiones, a esas traducciones muy cuidadas al estilo de Servando, de textos que a veces por estar en inglés o en francés o en italiano, alemán y no sé qué otro habla, a veces son de poco acceso para la mayoría de nosotros. Entonces una de las pasiones de Servando es esa. Entonces la dinámica de la mesa va a ser que el maestro Alberto Tapia va a hablar en primer lugar, después el doctor Everardo Garduño, y en tercer lugar va a hablar el autor de la obra para que lo festejemos y lo aplaudamos mucho, y después abriremos una sesión de comentarios, preguntas e intervenciones del público. Entonces, pues muchas gracias, Servando, por la oportunidad, y le cedemos la palabra al querido Alberto Tapia. Gracias, Mario, gracias, Servando. Es cierto que es una fiesta y es un gozo tener en las manos algo nuevo sobre nuestra admirada y querida península de Baja California. Y me resulta doblemente importante porque no es algo que nuestros colegas investigadores estén trabajando, sino que Servando va y abre un cajón olvidado del pasado donde encuentra dos documentos en inglés, muy poco conocidos. De uno de los autores hay un libro más conocido que es Camp and Camino, que lo hemos comentado ya en algunas ocasiones, que merece también una traducción, pero estos dos documentos que se encuentra Servando en sus visitas de archivos en todo el mundo donde él anda, pues de repente hacen que estando en el presente y hablando de los problemas actuales como los estamos viviendo, nos diga, hey, mira cómo era, ¿no?, hace 100 años o más este territorio nuestro y cómo lo veían o lo vieron sobre todo gentes con otras visiones del mundo que venían de países ajenos al nuestro. Y cuando me platica Servando que está haciendo la traducción, pues tenemos múltiples interacciones, platicamos a menudo, me pregunta él sobre algunas especies del estado y si están bien dichas como las dicen ellos y demás, y me intereso pues en este trabajo de él y me sorprende que esté tan pronto el libro, como dices tú, los procesos editoriales llevan tiempo. Servando con tanta experiencia que tiene, no sé de dónde lo saca, pero de la noche ya tiene el libro completo y terminado y demás, y pues eso nos llena de regocijo y más gusto que nos haya invitado a decir algunas palabras al respecto. Voy a ser breve, y voy a leer para que no se me pase nada. Y traigo aquí 3 cortillas a doble espacio muy amplias porque espero que puedas después en los comentarios podamos seguir participando. Aquí ya algunos invitados nos han hecho algunas preguntas anticipadas. El libro ya lo dijo su nombre, Mario, Por tierras inhóspitas y desconocidas. Y empiezo diciendo que toda traducción es un aporte de conocimiento, pero cuando se refiere al territorio menos poblado de México, se hace muy importante. El desierto central de la península de Baja California es tierra inhóspita, en verdad, como lo dice el título, ¿no? Y este nuevo libro de Servando nos habla precisamente de esta parte. En buena medida, el ser inhóspito atrajo a varios exploradores en la segunda mitad del siglo XIX y los albores del XX. Los viajeros cuyas narrativas traduce Servando fueron atraídos a lo desconocido, como ellos mismos lo declaran en sus narraciones. Eran pues intrépidos, eran aventureros y quizás escondían alguna intención intervencionista, como lo advierte Servando, y queda claro
cuando se presentan los visitantes como científicos y vienen y hacen otra cosa, ¿no? Lo hemos visto en el Pinacate, vienen coleccionistas de flora y fauna y se dedican a cazar borrego y berrendo, ¿no? ¿Para qué quieres más de uno si vas a identificar un especie? Pues se llevan 15, 20, ¿no? En aquellas épocas también, los albores del 20, y parece ser que alguno de ellos tenía intenciones de ese tipo. Y un territorio desconocido no produce mucha literatura durante el desarrollo de su historia. Por esta razón considero valioso este trabajo. Para quienes no entienden otros idiomas, este libro aparece intempestivamente como una buena nueva, pero de más de 100 años atrás, una vieja nueva, ¿no? Infortunadamente, ni Eisen ni North, ya que los autores de estas narrativas es Gustav Eisen y Arthur Walbridge North, son los dos autores que traduce Servando, ninguno de los dos era completamente un botánico o un zoólogo, aunque tenían intereses en la biodiversidad, porque de haberlo sido, nos hubiesen proporcionado una base o criterio con la cual intentar una evaluación de impacto ambiental. Con esto me refiero que cuando el etnógrafo o el explorador es lo suficientemente observador y registra detalles, es sumamente valioso 100 años después comparar ese territorio como lo vemos actualmente y como lo vieron ellos. La fotografía es muy reciente como una herramienta de registro y de uso en la investigación, pero ya en Estados Unidos hay toda una corriente de que te va comparando cada lugar cada 100 años, cada 50 años, ¿no? Y encuentras diferencias en el impacto en la huella del hombre o en el desgaste y erosión propia que da la naturaleza. Por eso me refiero a que lástima que no nos dejaron una lista más concreta de lo que vieron. No obstante esta afirmación que hago yo en el párrafo anterior, Eisen se presenta interesado en la biodiversidad peninsular. Pero después de revisar su narrativa, encuentro que apenas identifica a una especie de planta y a un género de chamizo, la palma de abanico, que entonces se llamaba Washingtonia sonorae. Ahora hay dos, Washingtonia filífera y Washingtonia robusta, y la menciona nomás 2 veces a esta especie, y el chamizo no alcanza a identificar la especie, solamente al género Artiplex. Entonces eso me dice a mí que no era un botánico, ¿no? Y ni siquiera un aficionado, porque hubiera dejado un registro más técnico, más riguroso que el que menciona de paso cuando describe un paisaje. Si consideramos que nuestra península o la península de Baja California, los 2 estados, posee actualizado al último libro que dejó Roberts en prensa, casi lo revisó el botánico del Museo de Historia Natural de San Diego, John Revman, ya son 4,000 especies de plantas distintas en la península. Entonces, si este señor que se dice botánico detecta una y el género de otra que no alcanza a ver la especie, pues yo concluyo que no era un botánico ni siquiera a los niveles de rigor que se tenían a principios del siglo XX. Y además de esas 4,000 especies, en esas 4,000 especies en la península hay el 30% de endemismos. Es muy alto porque Baja California es una península, tiene de 6 a 8 millones de años separándose del macizo continental, entonces sus plantas y animales han evolucionado por mucho tiempo separadas de las del continente, y eso hace que se vayan formando especies, subespecies nuevas, o se vayan distinguiendo lo suficiente como para considerarse otras y llamarse endemismos, ¿no? Y a propósito, ese dato que teníamos en todos nuestros libros, los que escribimos, sobre el origen de la península, esa separación que viene teniendo la península de hace 8 millones de años, que era tradicionalmente de 6 centímetros por año, el terremoto del 4 de abril la separó 30 centímetros, ¿no? Entonces ya no podemos calcular cuándo vamos a llegar a Alaska, ¿no? Porque un terremoto nos puede empujar y acelerar el viaje, ¿no? Hacia algún lado, ¿no? Y pues cuando comento eso con mis alumnos se preocupan, ¿no? Y ya algún bromista me pregunta, ¿vas en la tarde o en la mañana para estar preparados, ¿no? Entonces, este señor, por el contrario, dedica más espacio, lo van a ver ustedes el libro, ojalá, espero que lo compren,
a describir, a mencionar los placeres de oro, dónde están, de dónde se dice, dónde está, digo, ¿dónde está el botánico? Más bien sería un geólogo, un minero, ¿no? Así confirma su intención intervencionista para citar a Servando, que lo advierte también en su traducción. Arthur North, por el contrario, el otro autor, conocía más de zoología que Eisen. Además, era un cazador. Cuando acampó en la misión de Santa María, Cabujacamán, debo agregar, ubicada en el estado baja californiano del norte, para decir nuestro estado 29, North cuenta en Camino cómo cazó 3 borregos cimarrones con una carabina 30-30. Esto fue en 1906. La carabina 30-30 apareció en el mercado en 1894. Quizás era el primer explorador que traía un arma de repetición calibre 30 a Baja California, ¿no? A un borrego le tiró 8 veces y concluye que no tiene la potencia para cazar los grandiosos borregos de Baja California. Lo que pasa es que era pésimo para tirar, le pegó una pata en una oreja, en el cuerno, pues así ¿quién va a matar a un borrego, no? Y digo eso porque con una carabina 30-30 se han cazado más borregos en la península, sobre todo en el siglo pasado, que con las armas modernas que él quisiera haber tenido en ese momento. Pero en este texto traducido, el explorador se muestra más interesado, o sea, North, en la gente que en los cimarrones. Y efectivamente es un cambio tremendo del ambientalista, el nortambientalista de Camp and Camino, al casi antropólogo en este nuevo libro que conocemos en la traducción de Servando. Para concluir, no, todavía no. Logra Servando incluir en el libro, está incluido este mapa súper detallado, muy completo, que pues vean ustedes lo cuajado que está de información, que lo armó de 3 partes, era de 3 pedazos, hicieron una buena edición ahí, y pues ahí está dentro del libro. Pero uno que es metiche y curioso, pues me puse a ver nombres de poblados, nombres de arroyos, la toponimia de entonces, la que prevalece ahora, la que se fue, la que tiene relación con otra, y me dice Servando, mejor escribir una reseña del libro y ahorita nomás preséntalo, ¿no? Porque sí se emociona uno con poder discernir más cosas sin compartirlas en un texto, ¿no? Este mapa, que está inserto en el libro, y que uno esperaría que para el año de 1900 los cartógrafos ya tuviesen la precisión geográfica de la era moderna, pero el mapa en cuestión acusa un error importante, ya que ubica la misión de Santa Gertrudis, la Magna, al sur del paralelo de 28 grados de latitud norte, que es la frontera entre los 2 estados californianos mexicanos. Esta misión, Santa Gertrudis, fundada en 1752, representa prácticamente el primer edificio del hoy estado 29, nuestro Baja California. Pero Gustav Eisen la movió unos 30 kilómetros hacia el sur. Es bastante el error, ¿no? Si aquí no, los primeros se equivocaban por medio grado, por 1 grado, y viene nuestro científico y le falla con 30 kilómetros, pues otra vez estoy criticando duramente a Eisen, ¿no? Que afortunadamente no está aquí. Y digo esto porque alguien que analice este mapa, aquí está, quería haber puesto un PowerPoint, pero dije ya es mucho meterme en la presentación de mi amigo. Aquí debe estar la misión de Santa Gertrudis, al norte del paralelo de 28 grados, sí parte laguna de Guerrero Negro en 2, ahí está bien trazado el paralelo, pero él la señala acá, casi en la Sierra de San Francisco. Un error muy raro, no se dan esos errores tan grandes, no sé qué fuente tuvo. No creo que él haya hecho todo el mapa, siempre los cartógrafos toman un mapa anterior y lo actualizan, lo modifican, pero eso es lo que noté a simple vista. Ya no quiero ver lo demás porque a lo mejor nos va a desorientar, ¿no? Este viajero. Eso lo noto y lo destaco aquí porque eso es parte del encanto, ¿no? De los textos viejos de un siglo antiguos. ¿Cuánta gente, digo yo, habrá ido a Baja California Sur a buscar Santa Gertrudis, ¿no? ¿No? ¿Cuántas habrá ido? A lo mejor ninguno. Seguramente nunca la encontraron, ¿no? Este detalle de imprecisión cartográfica me lleva a dudar de la ubicación precisa de todos los sitios que muestra. Curiosamente, Eisen no consigna en este mapa y deja un llano blanco atravesado por el camino real misionero de las Californias, como le llama ahora el INAH a esta ruta,
que al cruzar el paralelo 28 no consigna la presencia que ya estaba ahí de calmají o calmayí. Es un mineral que se descubre en 1800, a final del siglo XIX, y tiene un auge tremendo a principios del siglo XX. Después nace Contiguo el Arco y nace Pozo Alemán, que hemos visitado y que estoy revisando fotografías de esos sitios precisamente en estos días para una nueva edición de mi libro Reino de Calafia. Y no aparece, lo desaparece de este mapa cuando él estaba interesado en la minería, ¿no? Entonces también ahí me dice, tomó el mapa de otro lado y quizás él nomás visitó algunos lugares y lo presenta, no digo como propio, pero como actualizado para esa época. Por ejemplo, David Goldbaum, el historiador de Ensenada, te da cuenta precisa de que esos años que cruzó por ahí, Eisen, pues no vio a Calmayí, que ya estaba, y con una población de hasta de 1,500 mineros que trabajaban ahí, ¿no? Es una cosa rara también de este mapa. Importa de Arthur Walbridge North un dato etnográfico. Narra que conoció al menos a 100 de indígenas cochimíes. Nos cuenta que eran bondadosos y nobles y mucho más religiosos que los mexicanos. Y digo que importa porque la mayoría de los investigadores del tema coinciden que los cochimíes ya desaparecieron del desierto central. Seguramente a estas fechas ya lo hicieron. Curiosamente, en 1992, cuando visité Santa Gertrudis por primera vez, entrevisté a un anciano, un octogenario que era ojalá viviese todavía, don Félix Arballo. Él me dijo que nació y siempre vivió en Santa Gertrudis, donde lo entrevisté, que toda su ascendencia era de la región y que él era el último cochimí. Interesante porque si una persona dice aquí he vivido toda mi vida y mis padres y mis abuelos, pues ya brincas al siglo XIX, ¿no? Entonces es posible que él haya sido un cochimí, como decía, quizás no el último. El dato de North apunta a que don Félix no mintió. El anciano se decía también que era el último cardonero. Al inquirir sobre tan desconocido oficio, me confió que se refería a cosechar la fruta del cardón y cocinar con ella empanadas y galletas. Félix presumía de beber vino tinto de las parras que los misioneros sembraron 2 siglos y medio antes y que todavía están vivas, por cierto, ¿verdad? Y venden vino ahí dulce, muy rico en Santa Gertrudis. Bueno, pues amigos, la presentación de esta excelente traducción de las narrativas de 2 exploradores del centro peninsular en la transición de 2 siglos enriquece el escaso acervo bibliográfico de la región menos poblada de México, menos de un habitante por cada 10,000 kilómetros cuadrados. Felicidades, Servando. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero que nada, felicidades a Servando por esta nueva publicación que me ha resultado muy interesante. Realmente es un trabajo que se lee de manera rápida y sencilla, 2 traducciones de 2 exploradores a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, que publican esos trabajos en su versión en inglés, uno Gustav Eysen en 1900 y Arthur North en 1908. Se trata de 2 trabajos que tienen una metodología diferente, estilos diferentes, intereses diferentes, descripciones distintas, énfasis en aspectos de la península diferentes. Por ejemplo, Gustav Eysen dice que su interés es básicamente describir la parte del centro de la península de Baja California, que ya en anteriores ocasiones había descrito la parte del sur en otras publicaciones, que ahora se dedicará al centro de Baja California. Arthur North se dedica a hablar de los pobladores, los primeros pobladores, de los grupos indígenas, principalmente de la parte norte de Baja California, sin desatender algunos aspectos de la parte sur y de la parte centro de la península. El énfasis de Gustav Eysen es la geografía, el entorno físico de la península,
en donde ciertamente aparecen como invisibles la gente. Hay una breve descripción, un párrafo nada más de las poblaciones, todo es énfasis en el entorno físico, en la naturaleza, mientras que a Arthur North le preocupa principalmente describir a los grupos indígenas que habitan el norte de Baja California. En términos metodológicos, Gustav Eysen hace una descripción directa, es resultado de la observación directa del entorno físico que está explorando. Una descripción, ciertamente, como dice el maestro Tapia, no es una descripción rigurosamente técnica, no vienen los nombres científicos de la vegetación, de la fauna, ni las precisiones técnicas de las partes de la geología, ni nada de eso. Es una descripción naturalista, básicamente, de lo que está observando de manera directa en el entorno físico. Mientras que Arthur North le preocupa, las descripciones que hace son sí resultado de la observación directa, pero de pronto las combina con observaciones o descripciones que ha recogido de observaciones de otros autores en esas zonas. De hecho, hay momentos en donde uno se confunde porque dice, bueno, está describiendo realmente algo que está viendo, algo que está que atestiguó, o es algo que leyó, ¿sí? Y ahí hay una cierta confusión, pero lo combina con fuentes bibliográficas de carácter histórico. La visión, las conclusiones a las que llegan ambos exploradores sobre Baja California son muy interesantes y muy paradójicas, por supuesto vistas desde ahora del siglo XXI. Son hasta cierto punto catastróficas las dos visiones. En el caso de Gustav Eysen, quien iba a explorar, tenía el objetivo principalmente de encontrar las potencialidades de la península, de la parte central de la península, para el desarrollo de la agricultura y para el desarrollo de la ganadería, desarrollo económico en esa zona. Dice que realmente la aridez, la ausencia de agua de manera permanente hace poco promisoria la posibilidad de que se desarrolle la agricultura y que se desarrolle la ganadería en esa zona. En el caso de Arthur North, habla así específicamente de que ya estos grupos indígenas van a desaparecer, ya están a punto de desaparecer, de extinguirse. Y sin embargo, bueno, los números que da de los grupos indígenas son menores a los que ahora se han contabilizado recientemente, ¿no? Dice en uno de sus comentarios, dice, solamente los Cucapá es el único grupo que alcanza el número de 100, los demás tienen números menores, ¿no? Ahora sabemos que los Pai Pai y los Kumiai son grupos igualmente numerosos, digo, no son multitudes, pero sí son igual de numerosos que los Cucapá. El trabajo de Eysen empieza con algo muy interesante donde describe las distancias o el tiempo que se hace viajando de un lugar a otro en los cuales él anduvo. Y yo quería citarles esa parte porque es muy interesante, digo, ahora comparándolo con los tiempos que hacemos nosotros viajando en esa zona, incluso en carretera, donde dice, saliendo de San Francisco en un vapor, toma 2 días para llegar a Ensenada y 4 días para llegar de Ensenada a San José del Cabo. 2 días de San José del Cabo para llegar a La Paz. Y luego de ahí hizo 2 días para llegar a Loreto. Ahí es interesante la anécdota que cuenta, en donde dice que los llevaron de La Paz a Loreto en una embarcación en donde él solo vio que estaba construida la embarcación para 6 personas. O sea, si yo vi literas para que durmieran 6 personas y habían metido a 75. Dice, afortunadamente llegamos a Loreto sin tener ninguna mala experiencia con los tiburones, ¿no? Lo dice, por lo riesgoso que era esto. Las descripciones que hace Eysen son más de tipo
de diario de campo, que convendría que los estudiantes de antropología o de estudios culturales que están entrenándose en la elaboración de los diarios de campo lo leyeran, porque va haciendo una anotación acuciosa de los lugares por los que va pasando y una anotación acuciosa de los tiempos en los cuales va haciendo de un lugar a otro y en las horas en las que va llegando. Es una forma de elaboración muy técnica de un diario de campo. Hace descripción acuciosa, les decía, de las rocas, las plantas, los animales, el clima. Por ahí comete, yo le noté dos imprecisiones, una de ellas que la corrige el maestro Tapia en el texto, donde dice que se encuentra en un arroyo Caguamas, ¿no? Caguamas, en un arroyo, y la otra es el nombre de la, supongo debe ser Isla de Cedros, a la cual le llama Isla Cerros, ¿no? No sé si no hay Isla Cerros, ¿no? Es curioso, pero el venado Isla de Cedros se llama Leucoleus semionus cerrosensis. ¿Quién sabe de cuándo se clasificó esa subespecie? O es con base en un error, o tuvo antes el nombre de cerros, antes de cedros. Lo otro es la mención a las misiones, a los asentamientos misionales. Hace descripciones de algunos asentamientos misionales. 3 me llamaron la atención por la información que provee de ellos. Uno, de la misión de Loreto, que bueno, yo la he visitado no hace mucho tiempo y es una misión muy bonita, muy bien construida. Él dice que estaba prácticamente destruida, no había sido destruida, pero había sido destruida además por un terremoto y por una especie de tsunami después, ¿no? Es decir, hubo el terremoto y después entró el mar hacia la zona. Dice que la de San Javier es la mejor y la más bonita de todas las misiones, y la de Comondú, dice, ya estaba prácticamente destruida porque el gobierno había instruido a la población, a la gente que tenía el control de la misión, de que la pudieran vender por ladrillos, ¿no? Es decir, como lo que pagaran por los ladrillos de la misión, ¿no? Entonces ya prácticamente está destruida. Habla de los cultivos misionales, del dátil, del higo, de la presencia de la uva misional, y les decía, hace una cita muy breve de lo que era la gente en esa zona, pero es una cita muy bonita que les quiero leer, donde dice: en cuanto a los pobladores, puede decirse que son muy simpáticos y hospitalarios, y si se les trata de la manera adecuada, se puede confiar en ellos. No existe el menor peligro para nadie, e incluso el viajero más inexperto no debe temer, pues los asaltos y asesinatos serían acontecimientos insólitos. Al comparar a los habitantes de Baja California con los de cualquier otro país, el saldo es favorable para los bajacalifornianos, y su atraso debe atribuirse en gran medida al aislamiento extremo de la península y a la porción de tierra fértil, que es relativamente pequeña. En el caso de Nort, les decía, combina las descripciones, resultado de la observación directa y también resultado de documentación que hace de fuentes bibliográficas. Hace una descripción que confunde, les decía, donde dices, bueno, está hablando de lo que está viendo o está hablando de algo que leyó, y se trata, por ejemplo, en la página 74, en donde describe a los indígenas, ¿no? Los describe de esta manera. Dice, los indígenas son bravos en el combate, diestros en el buceo, desacostumbrados al uso de ropa, poseídos habitualmente por un hambre anormal y siempre devoradores de confituras que degustaban con gritos de placer. Pero está hablando de una zona en donde ya al tiempo en que él llegó ya no había indígenas. Entonces, supongo debe de estar hablando de fuentes documentales, de lo que dicen ciertas fuentes documentales. Él menciona que, de hecho, no dice la fuente, son como escritos un poco libres, no citan la fuente, pero dice que se estimaba antiguamente una presencia de 25,000 indígenas hacia el sur de Baja California y de 20,000 hacia el norte. Nos introduce un poco a lo que es la diferenciación etnolingüística de la península, que ya conocemos todos, con algunas imprecisiones. Habla de los pericúes hacia el extremo sur, lo cual es correcto, los guaycuras un poco más hacia el norte, en la zona de La Paz, los cochimís en el desierto central, pero hacia el norte, cuando hace la clasificación de los del norte, ahí sí hace una serie de confusiones al hablar
de presencia dice, hay cucapás, hay catarinas, hay yumas, hay quiliguas, hay paipais, hay diegueños. O sea, ahí ya mezcla distintas, incluso los catarinas podrían ser los paipay, ¿no? Que son los que vivían o viven en la exmisión de Santa Catarina. Los yuma son los que viven hacia el valle de Yuma, ¿no? Hacia el desierto, a la parte sur del estado de Arizona. Los diegueños es la forma como los denominan a los kumiai, como los denominaron los misioneros, porque eran los grupos, una serie de grupos que hablaban diferentes lenguas, pero habitaban alrededor de la misión de San Diego. Entonces ahí la clasificación se pierde un poco de rigurosidad, pero introduce a ese tema y además introduce a un tema que es posteriormente desarrollado por Paul Rivet, sobre las semejanzas de los grupos pericúes del extremo sur de la península con otros grupos indígenas continentales, principalmente cita él a los coras, pero en el caso de Paul Rivet, él sigue el rastro y encuentra semejanzas con grupos todavía más del interior del país, y hay quienes dicen incluso más allá de México, ¿no? En términos lingüísticos, en términos de otras prácticas. De los cucapá, nos recuerda cómo Melchor Díaz los llamó los tizones, porque los vio con los tizones encendidos deambulando por el río Colorado en las canoas. Dice que además de grandes comedores de carne, eran grandes comedores de pasteles, de estos pasteles que hacían, bueno, él les llama pasteles, pero son como unas bolas, unas de masa hechas de péchita, que es que sacan del mezquite. Habla precisamente lo que dice el maestro Tapia de la presencia de 100 cochimíes, lo cual es muy interesante, o sea, 100 cochimíes hacia principios del siglo XX. O sea, la pregunta sería, ¿dónde están? ¿Cómo no se reprodujeron ya esos 100 cochimíes, ¿no? Si habla de 100 cucapás en esa época y los cucapás ahí están, ¿qué pasaría con nosotros, con los cochimíes, ¿no? Que ya no están, que poco después, hacia mediados del siglo XX, Arthur Ashman registra, dice, hacia los 50, dice, ya no hay cochimíes, ¿no? Técnicamente ya no hay cochimíes, ¿no? Habla del arte rupestre, termina su texto con la parte del arte rupestre, una descripción, y la primera interpretación que yo encuentro, que no había tenido acceso, todos los arqueólogos simplemente atinan a decir de que el arte rupestre del norte de Baja California es abstracto. Esto quiere decir que no se entiende exactamente, no se puede decir con exactitud qué es lo que está representando, a diferencia del arte rupestre del centro de la península, que es más, son representaciones realistas. Ahí sí sabemos que están representando personas, animales, actividades de caza, de pesca, etcétera. Pero los del norte no, y sin embargo el petroglifo que está en Arroyo de León y que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto, yo los traía ahí en el celular, ¿no? Ya no los pude bajar para mostrárselos, es muy conocido un petroglifo, hace una interpretación de ese petroglifo y hace un paralelismo entre lo que posiblemente puede representar, considerando lo que algunos petroglifos representan entre los Hopi. Lo cual me parece bien interesante. Bueno, el libro es un trabajo muy, muy interesante en términos de traducciones de fuentes documentales muy a principios del siglo XX. Está acompañado de un estudio introductorio del doctor Mario Alberto Magaña, en donde nos contextualiza sobre las rutas que se fueron perfilando como importantes para el desarrollo de Baja California y que están basados precisamente en rutas de origen colonial, en rutas misionales, y que yo diría están basadas, las cuales están basadas en senderos indígenas, ¿no? Es decir, de todas estas, Eisen es quien dice, creo que hay 3 rutas, ¿no? Dice, está una que va por el Golfo, otra que atraviesa del Pacífico al Golfo y otra que va por el Pacífico, ¿no? Que es la que sigue la carretera transpeninsular. Estas son rutas, son senderos, viejos senderos indígenas, sobre los cuales se instauró los senderos misionales y que posteriormente se utilizaron para construir las nuevas rutas. El otro aspecto que es interesante de este estudio introductorio es
la manera en como los exploradores del siglo XIX, como el caso de Eisen, que son motivados más por la cuestión del desarrollo económico en la región, empiezan a escribir de estas regiones y atrae a otro tipo de exploradores como Arthur North, que tienen una orientación más académica y que vienen, como bien lo dice Servando también en su introducción, no vienen a conocer nada más, ¿no? A explorar, vienen a comprobar hipótesis que se han formulado a partir de la lectura de trabajos como el de Eisen. Y con eso quiero terminar, que es una pequeña cita de la introducción de Servando, que a mí me parece maravillosa. Escribe muy bonito Servando, la verdad, ¿no? Nunca se lo había dicho, se lo voy a decir ahora sí en público, que quede que quede constancia. Sí, escribe muy bonito. Les leo este fragmento en donde dice: los viajeros con poses académicas exploran primero y viajan después. Estos últimos sienten que deben conocer primero de los libros, aprender de experiencias vicarias lo que otros han visto y experimentado. Su exploración la inician al lado de una chimenea, con una piel de oso al calce y un galgo de cargados años, arrullándose con el constante chisporreo de los leños al fuego. La experiencia vivida vicariamente es la que traza el camino real y metafórico por recorrer. El viaje, estos viajeros lo inician en su mente. Cuando se despiden de su hogar y el viento les golpea la cara, no arrancan con rumbo desconocido, pisan al momento de apisonar donde otras botas ya trillaron el camino, se detienen donde otros pararon, escuchan voces y lenguas que ya habían imaginado. Se encuentran ellos entre los que salen de casa, no en busca de experiencias nuevas, parten para confirmar hipótesis, para asegurarse de que la realidad contada se acerca a la realidad vivida. Regresan luego a casa, se calzan las pantuflas, encienden la chimenea y alimentan a su galgo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y a mis amigos y colegas por acompañarme en la mesa. Y yo, la verdad, le pedí a Mario que escribiera la introducción porque es el experto, aparte de Baja California, en la época anterior, inmediatamente anterior a la de estos viajeros, y sabe mucho de misiones. Entonces, qué mejor que tener a él como presentador de un libro de esta naturaleza. Y tanto a Alberto como a Everardo, pues les estuve pidiendo ayuda y que revisaran algunas cosas que yo tenía dudas, uno porque sabía mucho de indígenas, otro porque sabía mucho de lugares. O sea, tengo los mejores asesores que puedo tener, aparte de uno más que no está entre nosotros, que es Dante Ojeda, que me ha ayudado mucho a buscar y encontrar materiales, sobre todo en la red Guancho. Él iba a venir y por aquí debe estar de un momento a otro, pero bueno, el punto aquí es que este proyecto, sobre todo lo de North, lo inicié hace 4 o 5 años, y Alberto era uno de los primeros lectores. Oye, Alberto, ¿cómo se dice esta palabra aquí? O ¿cómo traducirías esto? ¿O este rifle de qué tipo es? Porque North era el autor, uno de los autores que está aquí y autor del libro, en mi opinión, más bonito sobre Baja California, que se llama Camp en Camino. Era originalmente abogado y escribía muy mal, o sea, tenía era muy difícil porque usaba metáforas, pero, perdón, porque tenemos un abogado aquí, que es estudiante mío, pero me acabo de acordar, pero él sí escribe bien, entonces era muy difícil entender sus metáforas y sus imágenes, entonces constantemente acudía yo a Alberto. Ese libro lo iba a publicar una colección, iba a aparecer en una colección Estado 29, salvo que una persona que estaba en el jurado se opuso a que se publicara, y a la siguiente reunión él propuso el mismo libro para que se publicara. Ya no supe en qué quedó todo,
Pero eso me desanimó y decidí abandonar el proyecto y está el libro a medio traducir, ahí quedó. Pero después se me ocurrió, bueno, ¿por qué no saco una muestra de lo que hay y de lo que he encontrado? Aglaya me estaba preguntando en una entrevista hace unos días de la portada. Fíjense, por ejemplo, esta foto aparentemente de fácil ubicación está en una revista que primero tuve que encontrar dónde diablos estaba la revista. La encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York. Encontré la revista, pero decía que no tenían el número que tenía los artículos de North. Y estuve peleando y buscando, regresando, por fin las encontraron. Y luego no me dejaban tomar fotografías, entonces a las escondidas estaba con una amiga tomando fotos, ¿no? Y la foto de la primera versión de este libro no estaba en muy buenas condiciones. Seguí buscando y en Los Ángeles encontré otra vez la revista, igual, estaba la revista pero de otros años. Y ahí me permitieron entrar al sótano de la biblioteca, por fortuna no me quedé encerrado esa vez, porque ya me quedaron. Y ahí encontré, pero después vino el problema de los derechos de autor, ¿no? Entonces estuve peleando porque ellos en la biblioteca Huntington estaban dispuestos a darme permiso para publicar la foto, siempre y cuando yo consiguiera permiso de la revista que los publicó originalmente. Dije, bueno, de acuerdo. Entonces estuve escribiendo la revista y no me contestaban. Regresé con la misma bibliotecaria, no me contestan. Acabo de encontrar una liga que tienes que ver, otra vez. Entonces pasaron semanas y pasaron meses, el libro ya estaba por salir, de hecho ya estaba por empastar y no me decían, bueno, ¿cuál foto? Entonces no lograba que me permitieran, después de haber localizado, y ellos me sacaron una foto realmente buena, porque la escanearon. Entonces decidí, fulana de tal, si no me dan permiso de aquí a mañana, entonces voy a publicar la foto que ya tengo de la Biblioteca Pública de Nueva York y le voy a dar el crédito a ellos. Así debía haber empezado, porque al día siguiente tenía el permiso para publicar. Bueno, este es uno de las hazañas de la búsqueda de documentos. Los dos artículos que resumí aquí, que traduje aquí, son los más fáciles de encontrar porque están en la red. Los otros que no he publicado, lo que quiero hacer en un momento es publicar los 4 o 5 artículos de North, que son más fáciles porque son pequeños de traducir, o sea, uno siente que ya terminó algo cuando acaban, y publicarlo como un texto independiente, y quizá algo sobre Eisen. Eisen, lo que encontré fue donde hay documentos de él, entonces a lo mejor como quizá un proyecto de algún estudiante de historia pueda irse a la biblioteca a buscar sus cartas, porque seguramente que sus cartas, anotaciones de viaje, diario de campo y todo lo demás, que debe estar ahí en alguna biblioteca de California, puede arrojar datos que no están incluso aquí, porque acuérdense que a veces cuando publicamos y no sabemos qué público le vamos a dirigir las cosas, qué tan técnico queremos saber, entonces acabamos por sacar elementos que 100 años después pudieron haber sido de gran interés para un lector especializado. No obstante eso, me parece que son buenos. Eisen es un poco más seco que North, pero son dos estilos distintos, son muy… con todas las cosas, bueno, ninguno de mis tres colegas hablaron de los prejuicios de estos autores, son extraordinariamente racistas, aunque North tiene cierto privilegio o interés por los indígenas de diferentes grupos. Y North pertenece a otro grupo que a mí me llama mucho la atención, y es el de los exploradores que venían a México armados de dos cosas, una escopeta y una cámara de fotografía. Entonces algún día quiero escribir un librito sobre estos exploradores, porque nos dicen mucho sobre sus escritos, sobre lo que vieron, pero también sobre ellos mismos. Encontré y traduje, y tengo en algún lugar un libro sobre otro gran traductor que era igual a que sacaba viajaba con rifle y con cámara, que es Carl Umholtz, pero él estuvo más hacia el noreste, que llegó hasta Jalisco.
En fin, hay muchos de esta época que son de este tipo de personas, ¿no? Interesados en conocer, en rastrear, en meterse en lugares que otros nunca se meterían y eso los vuelve extraordinariamente interesantes, ¿no? Bueno, pues quiero cerrar, no sé si le paso a Mario el micrófono, pues si hay alguna pregunta o comentario. Los libros deben estar afuera, el precio los voy a vender a 100 pesos, pero hoy a 80. Y si lo quieren firmado, 200, porque no voy a... Abrimos una sesión de comentarios. Bueno, ya Alberto Tapia, que va primero. Es que me quedo pensando y estamos repasando la portada, que ya la verán ustedes, y en la mañana lo comenté el póster con mi amigo Luis Javier Garavito, que está aquí, pues me dijo, no, ya mero se cae, ¿por qué? Pues ese caballo está a punto de morir, está flaco, famélico, ¿no? Y es curioso como alguien que conoce de caballo, pues se da cuenta que saben muy mal las condiciones. Yo creo que ya era el regreso de Nord, ¿no? Cuando ya estaba el caballo muy destruido. Del padre Garcés a la Alta California, creo. Y batallé mucho, aunque traía su mapa y todo, precisamente para ubicar lugares. Consultaba el mapa que trae ese libro, que es una edición de la Universidad Autónoma de UNAM, de la UNAM, y leía lo que comentaba, y me iba al mapa y agarraba un mapa actual, y hay poblaciones que no existen. Hubo lugares cosas que no sabía qué era, entonces consultaba el diccionario, en el diccionario no aparecían y me quedé con muchas dudas. Yo casi he leído poco sobre lo misional, pero eso me interesó leerlo, pero ahorita que comenta eso, yo acabo de leer y cuando dijo del mapa dije, bueno, está muy bien para ubicarse, y cuando usted platicaba de qué cosas que pues no saben qué es, pues dije, bueno, entonces pues sí me sirvió mucho haber leído ese libro. Y me da más interés por leerlo. Debe estar muy bueno el libro, está muy interesante. Y referente al Estado 29, a la colección esa que salió, yo también por ahí tengo una mala experiencia y me hizo recordarlos, por cierto. Y felicidades. Otra víctima del cacique, del proyecto del cacique, no sé cómo llamarlo. Bueno, nada más para contestar rápidamente. Ustedes deben todos los mapas anteriores a la época digital o fotográfica, quiero decir de satelital, son documentos y como tales son interpretaciones. Cada persona que dibuja un mapa o dibujaba un mapa en el siglo XIX o XVIII era una interpretación, entonces había tantas interpretaciones como mapas. Algunos sí usaban mapas anteriores y los rectificaban o cambiaban cosas. Lo que dijo Alberto, por ejemplo, en la URSS, no, creo que era, sí, en la URSS, como temían ataques aéreos de los norteamericanos, cambiaron como en 5 o 6 ocasiones el lugar de una ciudad en los mapas para que los aviones no pudieran encontrarla. O sea, no sé si... El caso de Santa Gertrudis, ¿no? No creo. ¿Quién sabe quién andaba volando por ahí buscando? ¿Qué razón pero sí hay que pensar que son interpretaciones. La ventaja de este mapa quizá por encima del mapa de la UNAM, puede ser que sea un mapa que no coincida en la fecha. Este sí venía originalmente con el primero de los documentos. Entonces, debe coincidir algo, está basado en información del no sé qué departamento de geografía de Estados Unidos o del gobierno norteamericano. Pero sí, hay que pensar que son interpretaciones y por ello mismo sujetas a enmiendas o llenas de errores, ¿no? O incluso la ortografía estaba diciendo Alberto, ¿por qué le llaman o por qué no separan este nombre de otro? En fin, esto es también, a través de estos mapas, si tuviéramos muchos, podríamos escribir otra historia, ¿no? Cómo ha ido cambiando incluso la Baja California en términos del imaginario, ¿no?
Pero bueno, sí, bueno, y la colección 29 se quedó en menos de 29. Bueno, no sé si hay otro comentario. Sí. Y si hay algún tipo de conclusión o conclusiones sobre el trabajo de estas personas. Esa es buena pregunta. Yo nunca he sabido realmente cómo catalogarla, pero siempre me ha apasionado, y un poco por lo que dijo Mario al inicio, porque parte de mi formación, o de hecho los últimos años que estuve en la universidad los dediqué a trabajar como intérprete y como traductor, y traducía 4 idiomas, sé más, pero nada más. Y cuando regresé a México, que me fui primero a Colima, escribí un pequeño libro que se llama Por tierra de cocos y palmeras, y en aquel entonces, estoy hablando del 87, se publicaron creo que 25,000 ejemplares y casi se agotó la edición. O sea, sí gustó mucho, me criticaron también mucho porque, bueno, siempre pasa esto. Pero eso me llamó muy, o sea, me pareció que era una forma de introducir a la gente a un género que no se había explotado lo suficiente. No fui el primero en escribir o traducir escritos de viajeros, pero fui de los primeros en esa época en hacerlo. Encontré después ejemplos anteriores. Yo creo que es como una especie de… bueno, la otra parte era como escribir alrededor de un tema o de una zona geográfica, porque bueno, viajeros y libros de viajeros yo había leído decenas, cientos quizá, pero pues eran de diferentes partes y la cosa era, bueno, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es centrarse en un solo lago, en un solo lugar. Armé otro libro sobre viajeros a Chapala, por ejemplo, que una colega me hizo el favor de publicarla con su nombre y darle mi crédito, mis autores, ya lo habíamos discutido. Mis traducciones aparecieron con nombres de personas que yo ni conozco. Pero ese otro fue otro libro de viajeros en torno al lago de Chapala, o sea, que decían viajeros de una época también más o menos coincidente, ¿no? Yo creo que se podría llamar algo así como, ¿qué sé? Libros de viajeros, no estoy seguro, pero bueno, tienen mucha utilidad.